Hola, ¿cómo estás? Soy Sebastián Franz y bienvenido al episodio número 2 de esta miniserie de CBC La Voz Go con el objetivo de movilizarnos y equiparnos para que seamos agentes de cambio en medio de este tiempo donde estamos viviendo. Estoy muy emocionado por el mensaje de hoy y me gustaría ya empezar a entrar en el tema de este episodio. En los próximos 15 minutos te animo a que nos puedas acompañar, donde vamos a estar aprendiendo una verdad esencial. En el episodio anterior estuvimos aprendiendo una verdad que debería ser recordada todos los días en nuestros corazones, que fue la siguiente: que la Gran Comisión no es una opción, sino una obligación. Estuvimos hablando de eso en el primer episodio y en este episodio vamos a estar viendo un punto que yo sé que para muchos de nosotros puede que sea algo que ya lo sabíamos, o puede que sea algo que digamos que es muy simple, pero al mismo tiempo puede que sea algo que no lo estemos practicando, que no lo estemos viviendo, o que nos hayamos olvidado de esta verdad. Y es la siguiente: debemos recordarnos el poder de la palabra de Dios cuando estamos evangelizando. ¿Por qué te estoy diciendo esto? Yo sé que tú y yo, si estás en esta miniserie sobre cómo evangelizar y cómo movilizarnos a poder ganar la siguiente generación, hay un interés en tu corazón hacia predicarles a otros de Jesús. O puede que ya en algún momento hayas intentado hablarle a alguien de Jesús. Pero sin darnos cuenta, muchas veces, en vez de estar predicando la palabra, podemos estar queriendo convencer con argumentos humanos a alguien de que Cristo es el camino. Y hay una verdad que no debemos olvidarnos: que no importa cuántas teorías, conocimientos o elocuencias o pruebas tengamos en nuestras palabras, nada tiene el poder de evangelizar el corazón del hombre más que la palabra de Dios en nuestras bocas. Y yo quiero que pienses lo siguiente en este episodio. Cuando quieres predicar a alguien, ¿cómo lo haces? ¿De qué manera lo estás haciendo? Como dije recién, muchas veces queremos convencer a alguien de que Jesús es el camino y no queremos compartirles la palabra de Dios. Y cuando vemos la palabra de Dios en Marcos 16, cuando Jesús nos dijo: vayan por todo el mundo y prediquen el evangelio a toda criatura. Cuando vemos esto, predicar el evangelio, literalmente esto es predicar la palabra de Dios. ¿Y por qué te estoy diciendo todo esto? Para decirte este punto importante. Muchas veces dentro de la iglesia se han escuchado frases como las siguientes: tus ejemplos valen más que 1000 palabras. No sé si alguna vez escuchaste esto. O tu forma de ser o tu forma de vivir predica más que todo lo que puedas decir. O personas que dicen: yo predico con mis acciones, yo predico con mi estilo de vida. Y todas estas cosas son ciertas, no son mentiras, no están mal. Estos son verdades muy importantes, pero hay un gran pero. Y es lo siguiente: nunca nadie va a venir al arrepentimiento y a la fe en Cristo porque tú y yo seamos buenas personas y le demos una sonrisa en el supermercado o en el parque, o porque seamos amables, o porque vivamos nuestra fe. Nadie va a conocer a Cristo y conocer lo que Jesús hizo en la cruz por esa persona simplemente porque seamos buenas personas. Porque yo creo que muchos de nosotros nos hemos guardado y nos hemos escondido detrás de estas frases como: yo predico con mi ejemplo, para no afrontar la realidad de predicar con nuestras palabras y presentar el plan de fe a otros. Porque es muy fácil ser una buena persona y andar sonriendo por todos lados y ser amable y portarse como un cristiano. Pero portarse como un cristiano no está evangelizando el corazón de las personas. Puede que le esté dando un testimonio, pero no está predicando. Jesús, cuando dijo en Marcos 16:15, vayan por todo el mundo y prediquen el evangelio a toda criatura, la palabra predicar en el griego se puede traducir como proclamador público.
Era alguien que literalmente con sus palabras hacía una proclamación pública. ¿Por qué estoy diciendo todo esto? Porque tenemos que recordarnos que las buenas obras, los actos de amor, la amabilidad, el servicio, un acto de generosidad o ser buenas personas no son el evangelio en sí, sino que son solamente puntos de conexiones donde el evangelio puede ser transmitido. No son el fin en sí. Si yo creo que estoy evangelizando porque soy una buena persona y soy muy cristiano y no escucho música secular y voy a la iglesia, yo no estoy evangelizando. Yo estoy solamente dando testimonio de mi fe, pero yo no estoy compartiendo mi fe a otras personas. Sería en esta manera, como dije recién, todas estas cosas no son malas, incluso son necesarias, porque sería triste predicar algo que yo no vivo. Pero al mismo tiempo yo no puedo vivir algo que yo no predico. Tengo que predicar lo que yo estoy viviendo. Y como le dije al principio, esta puede ser una verdad muy simple, pero puede que nos hayamos olvidado de esto. Recordémonos entonces lo siguiente. Las buenas obras y los actos de amor y todo lo que podamos hacer con nuestras acciones son puntos de conexión. Imagínate, son como dos metales, dos cables que están cerca, pero necesitan algo. Necesitan la electricidad. Yo puedo poner dos puntos de conexión pegados, pero si no hay corriente, no sucede nada. Y esa corriente es el evangelio. Fíjense lo que dijo Pablo en Romanos 10:17. Dijo lo siguiente: la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Nosotros queremos que el mundo ponga su fe en Cristo. Pero dice que la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Pablo no dijo la fe viene por la vista, porque las personas ven que son cristianos. No, la fe viene por el oír y el oír cuando proclamamos la palabra de Dios. Entonces, otra vez, tenemos que hacernos esta pregunta. En el principio hablamos a cuántas personas yo estoy predicando, pero con mis ejemplos o con mi vida, pero en este episodio específico quiero que te hagas la pregunta: ¿cuándo fue la última vez que presentaste a alguien el plan de salvación? De verdad quiero que preguntes, ¿cuándo fue la última vez que te sentaste con un amigo o con alguna persona desconocida y le compartiste la palabra de Dios con tu boca, con versículos? Le compartiste el mensaje de esperanza. Cuando nosotros vemos en el Nuevo Testamento las cartas de Pablo, cuando ellos predicaban constantemente, ellos citaban la palabra de Dios en el Antiguo Testamento. ¿Por qué? Porque yo puedo predicar 1000 palabras con mi boca, pero si no hay Biblia en lo que yo estoy predicando, son vacías. Porque la fe viene por la palabra de Dios. Quiero que entiendan lo siguiente: un versículo, una palabra de Dios, tiene la capacidad de transformar una persona como ninguna palabra humana lo puede hacer. La Biblia dice que la palabra de Dios es más cortante que una espada de doble filo. Entonces, estas son verdades tan simples, pero que creo que debemos recordarnos esto de nuestra vida si realmente yo lo estoy usando en el momento que quiero evangelizar. Fíjense que la palabra de Dios, vemos un versículo donde nos recuerda que debemos manejar la palabra con precisión. ¿Qué quiere decir esto? Que si yo quiero evangelizar, y hoy te quiero dar un primer punto práctico. Si tú quieres evangelizar, asegúrate primero de manejar la Biblia con precisión. ¿Qué quiere decir esto? De que te sepas la palabra de Dios, de que sepas los versículos, los capítulos, los mensajes que la Biblia da. Cuando vemos en Hechos, cuando Esteban fue presentado frente al concilio y frente al pueblo y tenía que dar una explicación de su vida, me encanta porque Esteban dio un discurso empezando desde Abraham hasta Jesús. Y él fue hablando de Abraham y de Moisés y de tal cosa y fue avanzando hasta Cristo. ¿Qué demostró Esteban? Precisión de la palabra. Es un gran error que podemos cometer el querer evangelizar sin haber tenido precisión de la palabra en nuestros corazones.
Porque la Biblia vemos claramente que Jesús dijo que no nos preocupemos por lo que habremos de decir cuando nos presenten ante tribunales y todo, porque en ese momento el Espíritu Santo pondrá palabras en su boca. Pero hay que hacer una pausa acá. Yo no puedo decir, no, yo no me preocupo, el Espíritu Santo va a predicar a través de mí. Claro, pero el Espíritu Santo va a quitar conocimiento que ya haya estado aquí. ¿Cómo el Espíritu va a hablar algo a través de ti que primero tú no lo hayas tenido en tu corazón? Fíjese que vemos en Juan 17, dice que el Espíritu, Jesús dijo, el Espíritu Santo les recordará todo lo que oyeron de mí. ¿Qué quiere decir recordar? Recordar quiere decir algo que ya estaba en ti primero. Entonces, si yo quiero tener y ser un evangelista usado por Dios, y evangelista me refiero, como dijimos al principio, cualquier hombre y mujer que sea hijo de Dios tiene el compromiso de evangelizar y predicar el mensaje. Entonces, si yo quiero predicar de Jesús con efectividad, yo debo manejar la palabra de Dios con precisión y no menospreciar lo que la palabra de Dios puede hacer en la vida de una persona. Una cosa que yo me he dado cuenta que muchas veces caemos en esto es que a la hora de predicar y de compartir versículos claves sobre la salvación, para nosotros estos versículos pueden que suenen que ya lo sabemos porque desde niños lo venimos aprendiendo, como Juan 3:16 y tantos otros versículos, que cuando nosotros le estamos diciendo a la persona, pensamos que la persona va a reaccionar igual que nosotros. Pero puede que la persona en la cual tú le estés hablando nunca en su vida oyó que de tal manera amó Dios al mundo que ha enviado a su Hijo Jesús para que todo aquel que en Él creyera sea salvo y no se pierda. Puede que aquella persona sea la primera vez que escuche eso. Entonces, no menosprecies lo que la palabra de Dios puede hacer en tu boca en el momento de evangelizar. Entonces, el primer paso, antes de saltar al próximo episodio, donde vamos a ver pasos un poco más prácticos para evangelizar, quiero animarte a lo siguiente. Maneja la palabra de Dios con precisión. Maneja la comprensión, así como un soldado cuando iba a la guerra, su espada y el soldado eran uno. La espada era una extensión del brazo. Manejaban con precisión la espada de tanto practicar. Por eso en la guerra podían lograr las victorias, porque manejaban con precisión su herramienta. Imagínense un soldado hoy que vaya a la guerra y no maneje con precisión su arma. 5 segundos que esté tratando de hacer algo en su arma por no saber, le puede costar la vida. Y esto es lo mismo con nosotros. Si queremos evangelizar, debemos manejar la palabra de Dios con precisión. Y no te olvides lo siguiente, que la palabra de Dios tiene el poder para hacer en las personas lo que ninguna de nuestras palabras humanas pueden hacerlo. Y dije al principio esto, de que estas son verdades que capaz nosotros las sabemos, pero no las estamos practicando, no las estamos viviendo. Entonces hoy te quiero animar a que vuelvas a hacer de la palabra de Dios la mayor prioridad en tu vida. Vuelve a usar la palabra de Dios. Vuelve a memorizarte la palabra de Dios. Vuelve a meditar en la palabra de Dios. Cuanto más lleno estés de la Biblia, más fácil te va a ser evangelizar, porque menos va a ser de ti y más del Espíritu Santo a través tuyo. Así que quiero dejarte con esto en este episodio, en el segundo episodio de esta miniserie, animarte a esto. Así que un pequeño resumen. En el primer episodio estuvimos hablando sobre entender que la comisión no es una opción, sino una obligación. Y en este segundo episodio estuvimos hablando sobre el poder de la palabra en el momento de la evangelización y manejar la palabra con precisión.